Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a dialogar sobre la doctrina social de la Iglesia. Acompáñenos, vamos. La doctrina social de la Iglesia, como bien se dice, es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Es una enseñanza, ¿sí? Social. ¿Qué es social? Que es lo que nosotros, como laicos y pueblo de Dios, estamos inmiscuidos, es decir, no somos ajenos al mundo, porque en el mundo tiene una sociedad. Entonces es el comportamiento del laico o cómo debe enfrentar el laico, el sacerdote o el religioso, todo lo que es lo social en el mundo. Entonces, iglesia, pues obviamente la palabra lo dice, iglesia es nuestra madre que nos enseña cómo pertenecer o cómo estar en la sociedad. Eso es doctrina social de la iglesia. Entonces, sacando ya el concepto, porque si no definimos las cosas no sabemos de qué hablamos. Entonces, empecemos con el contexto histórico. El contexto histórico se sitúa en la revolución industrial. La revolución industrial nos sitúa en los años 1800, donde habíamos salido de muchas eras, la humanidad, el ser humano, el género humano, ha salido de diferentes etapas o eras. Pasamos por el oscurantismo, la Edad Media, el, la época paleozoica, la época moderna. Bueno, la época del Renacimiento nos dio algo que se llama la parte de las tierras, los terratenientes, la época feudal. Entonces esa época feudal después se fue yendo como en un río y desembocó en lo que ahora conocemos como la revolución industrial. Las personas que se les dio, que tuvieron un poco más de tierras, que tuvieron un poco más de propiedades, que tuvieron un poco más de gente para poder así realizar sus labores cotidianas, decidieron invertir en industrias. Entonces esas industrias tuvieron un auge inimaginable, por eso se le dice revolución industrial. Esa revolución industrial que comenzó, no digamos en una fecha exacta, en un momento exacto, pero sí lo podemos situar más o menos en los años 1800, ¿sí? Época donde salían los granjeros, salían los finqueros, salían las personas que quizás habían cultivado un poco de tierra, convierten esa tierra, las venden o consiguen un poco más de dinero y empiezan a hacer industria. Las grandes multinacionales que conocemos hoy empezaron en esa época. Entonces, para la iglesia y los laicos y el clero de la época, esa revolución, como la misma palabra lo dice, fue un golpe, no literal, sino un golpe simbólico en la cara de toda la sociedad de la época. Entonces la iglesia decidió darle respuesta a esa revolución industrial para que nosotros como laicos, como pueblo de Dios, como pueblo consagrado, pudiéramos tener una manera de proceder o una manera de comportarnos o una manera de estar inmiscuidos en esa revolución, porque el mundo se estaba volcando hacia una parte que es el capitalismo salvaje, el capitalismo destructor, el capitalismo que oprime. Ese capitalismo salvaje fue condenado con vehemencia, más adelante lo veremos. Nosotros, en esa época, la iglesia
teníamos un papa, es León XIII. Ese papa hizo la primera encíclica social de la iglesia, la Rerum Novarum, que en español, en castellano, significa las cosas nuevas, porque estaba sucediendo cosas nuevas. Entonces había gente jefes que tenían 20, 30 empleados, 40, industrias que tenían 50, 60 empleados. Entonces las mujeres se quedaban solas, entonces los niños crecían sin papás, entonces los jefes explotadores no colocaban horarios, sino que explotaban a sus propios subalternos, y, y hacía que hasta trabajaran horas de más. Ese capitalismo destructor, la iglesia dijo, esperen un momento, aquí hay que aplicar el evangelio. El mundo se desbocó, entonces la iglesia fue mirando, fue pensando, y después lanzó lo que les acabé de decir, que es esta encíclica, que es la primera encíclica social, que es el cuerpo, donde después van a venir todas las demás encíclicas. Entonces, esta primera parte la vamos a colocar como el contexto histórico. Entonces, este contexto histórico, cuando ya la revolución industrial había llegado, los laicos, los gobernadores, los políticos, los alcaldes de esa época, que se preguntaban, los laicos comprometidos también, y muchos empresarios se preguntaban, ¿cómo aplicamos los principios básicos o los principios profundos del evangelio en estas empresas, en esta manera nueva de ver el capital, el dinero? Entonces el Papa les sacó esta encíclica. Hubieron precursores antes de la encíclica, porque el Espíritu Santo va avisando qué es lo que hay que hacer. Es muy bonito, el Espíritu Santo es hermoso, va avisando lo que hay que hacer. Entonces hubieron laicos comprometidos muy buenos y muy santos y muy de Dios, que a pesar de tener un poco de dinero, que a pesar de que Dios le dio la bendición de tener un poco más que el resto, no se avariciaron, sino que pudieron entender que era una bendición de Dios, y empezaron a tener una buena manera de administrar ese dinero y esos empleados que se les había puesto a cargo, que ellos habían tomado a cargo. Empezamos con el primer laico comprometido, que es Federico Hasman, que desde ahí empezó, que fue de los primeros empresarios, empezó a decir que había que tener un salario justo, que había que tener una cierta cantidad de empleados, una cierta cantidad de beneficios, y él se contrapuso totalmente y visceralmente la manera o el manifiesto comunista de Karl Marx, que también es de la época. Este pensamiento utópico de Karl Marx fue rebatido fuertemente por Federico. Entonces este beato, porque es beato, lo beatificó San Juan Pablo II, fue de los primeros empresarios de la revolución industrial, donde empezó a decir que había, siendo empresario, empezó a decir que había que tener justicia social con los empleados, que no había que abusar de ellos. Entonces, este personaje es clave, porque también es del año 1800, nació en 1813, ¿sí? Este personaje es clave para empezar a escuchar la palabra justicia de parte de los mismos empresarios, ojo, Después sobrevino uno que llama Adrien Marcel, de 1841, y murió en 1914. Este hombre fue consultado para
esta encíclica. ¿Pero por qué? Porque ya tenía una gran fama. ¿De qué? De ser un hombre justo. Abrió lo que se llama, en esa época había, miren cómo, cómo el dinero distorsiona y ciega a las personas. En esa época, en Europa se sacó, en algunos países de Europa, se sacó un, digámoslo así, una legislación donde los trabajadores no podían tener sindicatos, donde no podrían tener ciertas cuestiones que los ayudarían a tener algo más justo. Entonces, este empresario, otra vez lo repito, Adrián Mariar, eh, dijo, no, yo soy empresario, pero yo voy a dejar que mis trabajadores tengan sindicato. Es justo que lo tengan. Y esta es otra persona que fue consultada y empezó desde antes de la encíclica, ya empezaba a visorar de que había que tener una cierta similitud con el Evangelio, estos empresarios, grandes empresarios. Entonces ese empresario entendió de que había que tener la capacidad de tener bien a sus empleados. ¿Sí? Cuando él notó de que a partir de que le iba muy bien con sus empleados y que sus empresas en vez de decaer salieron otros empresarios y a uno más fuerte todavía. Se le pegó a la idea, digámoslo así como se dice coloquialmente en mi país, le copió. El empresario es Leonard Gardner, un empresario italiano. Pero qué empresario, un hombre honorable. Y este hombre se fue más a fondo que Adrián. Este hombre colocó sindicatos, descansos, horarios de trabajo. Ojo, antes de que él hablara, no había horarios de trabajo. Los empresarios estaban sin horarios de trabajo, trabajando algunas veces los domingos, más de 8 horas. Todo esto de los horarios, la cantidad de horas, el descanso, el sindicato, el seguro de vida, todo esto que ahorita con los nombres actuales son estos, seguro de vida, pero en ese tiempo se llamaba bolsa de seguridad, ¿sí? Lo que se llama ahora la ARL y todas estas cosas, donde si uno tiene un accidente de trabajo, pues uno tiene una sustentación. También el seguro de vida, si algún empleado de él moría o le pasaba un accidente, el hombre tomaba, agarraba y le daba una indemnización, ¿sí? Que en esa época llamaba un suministro, para que pudiera vivir tranquilamente, ya que después de ese accidente o de esa muerte no iba a volver a trabajar y la familia iba a quedar sin sustento. Recuerden que en esa época las mujeres trabajaban muy poco, casi nada, y estaban en el hogar sosteniendo el hogar con sus hijos. Entonces el que sostenía directamente el hogar es el hombre. Entonces esa indemnización o ese pequeño bonificación que se le daba era por si de pronto pasaba algo y no podía seguir trabajando. Entonces, en este contexto histórico, miren cómo la revolución industrial y la iglesia, los laicos le preguntan a la iglesia que qué hacer con esto. Hay algunos empresarios que ya iban dilucidando qué hacer, pero no había ninguna manera de comunicarse oficialmente de parte de la iglesia. Entonces, este contexto histórico, este pequeño contexto histórico, es para que veamos cómo estaba la sociedad en la época de la encíclica, de la primera encíclica social, donde empezó el resto de las encíclicas. Entonces, como era una cosa nueva, en la época fue uno de los libros, una de las encíclicas más leídas. Entonces este contexto histórico dio a pie a otras cosas que ya lo veremos en el próximo video. Un abrazo, Dios me lo bendiga. Recuerda, suscríbete en mi canal y coloca la campanita
y las notificaciones para más videos. Si te gustó, comparte. Dios le bendiga, que todo sea para el reino de los cielos y nos vemos en la segunda parte de este podcast.